Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Vamos a platicar un poquito acerca de la espiritualidad pop y de cómo cada época utiliza sus propias sombras, sus propios puntos ciegos, sus propios anhelos para generar una imagen de qué ser espiritual y que de acuerdo a los paradigmas sociales, a los paradigmas del tiempo en el que se está desarrollando esta imagen del espiritual, va a haber una especie de características que tenga esta figura, de características específicas que muchas veces están torcidas, porque muchas veces vienen de las sombras de una época. No solo de las sombras, también de las luces de la época, porque toda época tiene sus sombras y sus luces. Y toda sociedad y toda cultura va a tener esta dualidad. Entonces, cuando se habla de la espiritualidad ideal, de esta figura de espiritualidad ideal, muchas veces va a estar contaminada por la misma época que la produce, por la misma sociedad que la produce. Y pues es básicamente lo que ocurre con la espiritualidad pop y con la imagen de la espiritualidad ideal en Occidente, del espiritual ideal en Occidente, que es la imagen que nos llega, por ejemplo, a través de libros como La Ley de Atracción, a través de libros de superación personal, de la imagen de la espiritualidad oriental que nos llega a Occidente, pero a la vez que no podemos acatar por no vivir en ese mismo contexto, en esa misma estructura o en esa misma forma de ser y de existir. Entonces, ¿qué pasa? En el New Age se hace una especie como de mole, donde se toma, mole es así un platillo mexicano, pero se me ocurrió sacarlo al tema, se toma como algunos ingredientes y otros se dejan y entonces se mezclan por ahí y se hace como una especie de eclecticismo que sería como una mezcla ahí extraña y distorsionada y queda algo extraño. ¿Cómo es el espiritual según la idea de la espiritualidad pop? Pues va a ser una persona, por un lado, sonriente, bastante positiva, nada agresiva, nada agresiva para nada. Va a ser una persona sumamente alegre, positiva, que al estar con ella tú te sientas bien, que no critique, ¿no? Que no juzgue a los demás, porque juzgar está mal, ¿no? Que acepte las cosas tal cual son, porque todo es bello. También una especie de relativista, porque es un relativista así de no, hay que respetar todas las vidas y cada persona decide cómo vivir, y a la vez con una especie de hipersensibilidad mmm, un poco mal llevada, donde pues todo te da empatía, todo te entristece, puedes empatizar absolutamente con todos y tienes que hacerlo. No solo puedes, sino tienes que empatizar con todos, pero a la vez ser siempre feliz. Entonces es aquí una contradicción, porque como la empatía por todo y por todos y a la vez una felicidad y un optimismo y a la vez manifestar nuestros deseos a través de la ley de atracción. El espiritualidad pop es una especie de mago que entendido como una persona que es feliz, que es muy alegre y que puede manifestar sus caprichos de manera inmediata o de manera lo más pronta posible. Es una persona bastante exitosa. Y entre más éxito, pues más demuestra que es un manifestador excelente. Y de pronto la medalla que tú necesitas como espiritual es mostrar o enlistar lo que tú has manifestado y de esa manera decir yo ya estoy en una categoría más alta porque vean, yo sí logré el dinero, yo sí logré a la novia perfecta, al carro, yo sí logré esto, pero a la vez estoy a modo de la espiritualidad oriental, estoy desapegado de las cosas. Entonces estaba por un lado este deseo hacia las riquezas y que yo las manifiesto, pero por otro lado una especie de desapego de estas cosas, porque el espiritual tiene que estar vestido de modo hippie, tiene que estar desapegado de las cosas, ser pobre, pero a la vez también ser un gran manifestador. Entonces existe como esta contradicción, es lo que yo veo, varias contradicciones en torno a la espiritualidad, al espiritual ideal o la construcción de lo que significa ser un espiritual en el mundo actual, lo cual es bastante curioso. Esta figura puede ser bastante dañina en nuestra comprensión de qué es la espiritualidad. Algunos dirían, bueno, es que la espiritualidad, como está de moda los ideales relativistas, pues la espiritualidad también es relativa. O sea, ¿quién eres tú o quién es quién para hablar de qué es ser espiritual o qué es ser un buen espiritual?
o todo esto. Lo que yo veo es que, bueno, dentro de mis lecturas sí existe como una especie de conocimiento ancestral de la espiritualidad que nos viene de múltiples filósofos, de múltiples místicos. Para mí la filosofía y la espiritualidad van muy de la mano. No todos los filósofos son espirituales, no todos los filósofos hablan de espiritualidad, pero sí, gran parte de la filosofía se conecta con la espiritualidad, no toda. Por si hay algunas personas que me están viendo y que a lo mejor se están acercando a la filosofía y de alguna manera puede ser confuso mi mensaje porque puedan estar revolviendo al modo que yo lo hago en mi canal, pero esto es por mi interés personal, por mi interés como humanista, digamos que me quise especializar en el tema de la espiritualidad en relación con la filosofía, con la literatura y con múltiples disciplinas de las humanidades. Pero la filosofía va mucho más allá de eso. Sin embargo, bueno, sin profundizar tanto en esto, que no es el tema, digamos, de este video, pues sí existe dentro de mi experiencia, leyendo textos ancestrales, buscando y investigando qué es la espiritualidad en diferentes culturas, sí existen patrones similares. Y sí es cierto, no existe una sola forma de ser espiritual, con lo que les estaba contando en el video pasado de las diferentes vías. Pero también les decía en el video pasado que existan múltiples formas de espiritualidad no quiere decir que todo esté bien. Que existan muchas formas de bien no quiere decir que absolutamente todo sea bien. Esta es una distinción muy importante que hacer. Y para intentar de señalar lo malo de esta forma de entender la espiritualidad, voy a hablar primero de una frase que es muy famosa y que al fin y al cabo se decía que Sócrates la leyó en el oráculo de Delfos, o la escuchó en el oráculo de Delfos, que decía: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, lo cual es fundamental en la espiritualidad. La espiritualidad es un conocimiento y una conciencia de uno mismo. Decían los espirituales que existía muchas epifanías que iban a ocurrir a lo largo de tu vida que te iban a acercar cada vez más a la luz, a la apoteosis o a la iluminación. Hagan de cuenta que nosotros nacemos con múltiples velos de ignorancia y esos velos se van retirando conforme pasan diferentes vivencias en la vida y cada vez, poco a poquito, de una manera paulatina, nos vamos acercando un poco más hacia la luz. Y entonces, esta frase de conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, pues es muy real este proceso de autoconocimiento que va generando estas epifanías. El mundo exterior y el mundo interior son un reflejo mutuo, entonces cuando entendemos esa conexión, ese puente entre el interior y el exterior, entramos como en una especie de conciencia muy interesante de que de alguna manera somos un reflejo mutuo, somos un microcosmos y un cosmos, ¿no? Por eso el ser humano es el microcosmos, porque tiene una correspondencia con el macrocosmos. Entonces, esta idea, ahorita que la menciono, justamente sí es cierta, pero la distorsionaron un poco al pensar que simplemente por comprender esta idea de que el microcosmos y el macrocosmos está conectado, ya tenemos una total libre agencia de nuestro deseo en el macrocosmos. Es decir, simplemente por tener el conocimiento de que existe una correlación entre nuestro interior y el exterior, ya nos da el derecho de exigir al exterior lo que queramos. Y de alguna manera nos los va a dar porque lo estamos atrayendo a través de nuestra fuerza interior. Es verdad que podemos atraer cosas, pero no lo que queramos. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que queremos es lo que en este momento necesitamos o en ese momento es lo que nos corresponde. Podemos estar deseando desde esos velos de ignorancia que podemos tener en nuestro rostro y que nos impiden ver la luz, y justamente el estar lejos de ese deseo es lo que posteriormente nos va a acercar más a esa luz, o ese dolor de estar lejos del deseo nos va a hacer desapegarnos irónicamente de ese gran deseo que tenemos. Recordemos muchísimo esas leyendas, esos cuentos, ¿no? Que incluso se ha vuelto como una especie de temática, y era muy común en los mitos, en los cuentos de hadas, en muchísimas historias, que es que el protagonista pide un deseo a un hada o a un ser, y ese ser se lo corresponde, pero después el personaje se arrepiente muchísimo de haber tenido ese deseo
una vez que lo obtiene. Por ejemplo, la historia del rey Midas es bastante común cuando decía, bueno, es que yo quiero que todo lo que toco se vuelva oro para hacerme más rico, pero después se arrepiente mucho cuando se da cuenta de que aquellas cosas mucho más importantes que el oro pues ya no las podía tener porque las tocaba y se transformaban en oro. Entonces, estas metáforas en realidad lo que nos tratan de reflejar, o estos símbolos nos tratan de reflejar, es que no todo lo que deseamos realmente lo deseamos desde la conciencia, sino muchas veces desde nuestra inconsciencia. Se habla de que todo ser humano tiene una parte luminosa y tiene una parte oscura, una especie de sombra, un demonio. Entonces, conforme vamos avanzando en el camino, nos vamos quitando esos velos, van ocurriendo estas epifanías y entonces cada vez nos hacemos más conscientes de nosotros mismos y es un proceso bonito. Pero muchas veces, ¿qué pasa con esos demonios? Esos demonios muchas veces se representan como seres rojos o como seres muy pasionales. Es decir, muchas veces nuestros deseos van a estar más ligados con este arquetipo del demonio, que es un arquetipo de la dualidad. Pero muchas veces los demonios en las tradiciones espirituales se representaban como seres deseantes, como seres hambrientos, que nunca se saciaban, que siempre iban a desear y desear más. Y por eso hay múltiples historias de deseos que no se sacian. La simple frase esta de Buda, que es muy famosa, el deseo es como beber agua del mar, beber agua salada, siempre vamos a necesitar más y más, y esto lo he experimentado muchísimo, o sea, de que yo tengo todavía, obviamente, muchísimos deseos absurdos, y de repente ya los cumplo y ya quiero más, ¿no? O sea, me pasa con algunas colecciones que a mí me gustan y ya tengo la nueva pieza de mi colección y ya quiero la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y de repente me doy cuenta que estoy siendo totalmente irracional y aún así no lo puedo frenar, ¿no? Bueno, el deseo pues muchas veces viene de nuestros propios demonios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no necesariamente lo que deseamos es lo que nos corresponde. No sé si me explico. Entonces, a pesar de que sí es cierto que el ser humano tiene esta capacidad de encontrar su yo divino y de tener un poder y agencia en su entorno, y parte de esta conciencia de que tenemos un poder interno como seres humanos, es muy importante la espiritualidad. Pero tampoco significa que podamos conseguir lo que queramos o que sea una especie de tienda a la realidad donde están los productos y podemos llegar y decir, mira, yo quiero esto y se me va a dar porque ya soy espiritual o ya soy consciente de que soy un mago o que mi mente está conectado con la realidad. Incluso llegan como a una especie de solipsismo que para mí es muy grave, de decir, es que yo creo el universo por mi mente, o sea, yo todo lo creo con mi mente, como si no hubiera otras mentes alrededor, y esto parte y se conecta muchísimo con un paradigma también social de nuestra época, aparte del capitalismo, de este consumismo, que se vuelve esta espiritualidad de consumismo, de yo puedo desear y lo voy a obtener, como escoger en una tienda lo que yo quiero, sino también una espiritualidad conectada al narcisismo constitutivo de nuestro tiempo, que llega al punto y al absurdo de creer que somos los únicos en el universo y que tenemos derecho de todo y que nuestra mente es la creadora de la realidad. Imagínense la gravedad de esto, porque es cierto que nuestra mente participa en la creación de la realidad, porque se supone que el ser humano en todas estas historias, en todos estos misticismos, tiene parte de Dios, una parte divina, que, por ejemplo, aquí en la historia de la creación del hombre de Quetzalcóatl, pues fue que Quetzalcóatl los creó y les dio la sustancia divina, el maíz, y preparó al hombre con una chispa divina. El maíz representaba el sol, ¿no? Porque el maíz, este amarillo bonito, representa el sol. Ese rayo solar, esta cuestión sagrada, y Quetzalcóatl les dio su sangre. O sea, imagínense, sangre de Dios en el ser humano. También cuando nosotros, por ejemplo, en la mística cristiana, llevamos ese soplo divino, ¿no? O sea, Dios nos hizo del barro y sopló y nos dio el aliento divino. Entonces tenemos una parte de Dios, lo cual es muy hermoso. Esto es cierto, tenemos la capacidad de crear. Y quien decide, por ejemplo, la vía del artista, sabe esto perfectamente y lo experimenta completamente. Esta capacidad creadora que tiene el ser humano, y es algo hermoso. Pero ¿qué pasa cuando esta capacidad creadora se distorsiona a tal punto de pensar que somos los únicos creadores de la realidad, que no existen otras personas creando la realidad también al mismo tiempo que nosotros? Entonces, quiere decir que no vamos a obtener lo que nuestros caprichos nos digan. No va a ser así. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque hay una especie
de relación entre irnos quitando los velos con ciertos dioses o con ciertos arquetipos destructores que nos retiran lo que deseamos. Esto pasaba, por ejemplo, con Shiva, me parece, Shiva, es que a veces pronuncio mal a She, porque mucho tiempo usé paladar en la boca, entonces decía Sh mal, ¿no? Bueno, el dios Shiva era el dios destructor, un dios que mediante la música tocaba música y todo se disgregaba, todo se destruía, entonces demostraba que todo era perecedero. Entonces, cuando de pronto perdemos algo, en esta cosmovisión era más bien que nos estaban mostrando que todo era perecedero. ¿Cuántos de nosotros no experimenta una epifanía cuando pierde algo que realmente desea o algo que amaba? Y en esta epifanía entra en una capa más profunda de comprensión de la realidad. ¿O cuántos no tienen deseos que después no los obtienen, y en ese no obtenerlos y en esa tener que aprender a vivir sin eso que se desea, se entra a un grado más profundo de conciencia y se entra a una epifanía? ¿Por qué pasaba, por ejemplo, que en las iniciaciones a veces a las personas que estaban pasando por esa iniciación se les ponía a hacer algo sumamente peligroso o a sacrificar incluso algo en esta búsqueda de generar una epifanía en la persona, un clic de conciencia donde realmente lograra quitarse un velo del rostro? ¿Por qué? Porque justamente era el enfrentarse a la muerte, a la pérdida, lo que le iba a hacer entrar a ese estado de conciencia. Entonces, ¿qué relación tiene esta búsqueda de una realidad perfecta donde tronamos los dedos y se nos es dado porque estamos en un nivel muy positivo y de vibrar alto? ¿Qué relación hay con esto con la espiritualidad? Realmente pues hay muy poca, honestamente. Por otro lado, esta idea de vibrar alto, teniendo siempre una emoción positiva y siempre estando felices, pues es algo totalmente absurdo. Hay personas que sí tienen una especie de temperamento melancólico, como yo, o colérico, como algunas personas también. Y es verdad que en estos temperamentos es bien importante aprender a ver la vida de otra manera. O sea, si ves la vida demasiado oscura, va a ser para tu bien o para una mayor conciencia ver el otro lado, ver la claridad, ver la luz, ver el optimismo, ver la alegría, ser un poco más alegre. Esto va a ser parte importante de tu crecimiento, de equilibrar tu personalidad, de adquirir carácter. Había 4 temperamentos natos que hablaban los medievales en la medicina medieval. Me parecen maravillosos para entender al ser humano y también entender como cierto karma entendido como memoria. Y ya les voy a hablar un poquito más de eso más adelante, porque también del karma hay un entendimiento del karma pop que es bastante feo, bastante malo. Pero bueno, existían estos 4 temperamentos y uno es el melancólico, el colérico, el sanguíneo y el flemático. El colérico es la gente enojona, que se identifica demasiado con la ira. Al fin y al cabo, estos temperamentos es que tu carácter se identifica mucho con determinada emoción bastante simple, emociones bastante simples. El enojo, los coléricos, la tristeza, la melancolía, la felicidad, los sanguíneos, y como una especie de pasividad o de estado de neutro, que serían los flemáticos. Estas eran las 4 temperamentos, y estos muchas veces eran temperamentos natos, temperamentos heredados de los ancestros. Entonces, la vida de estas personas va a estar muy, muy permeada por esa emoción. Los coléricos van a estar sintiendo muchas veces esta sensación de ira, y como la sienten tanto, la van alimentando. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de algo bien padre, que es que cuando tu mente empieza a tener una emoción y otra vez la misma emoción, se va volviendo adicta a esa emoción. Entonces, esa adicción a esa emoción, pues al fin y al cabo se vuelve un velo de avidia, de ignorancia. Entonces tienes estos 4 temperamentos, y cuando desarrollas el carácter es cuando logras dominar la emoción predominante con la que naciste. El carácter es lo que te libera de esa emoción. Aprendes que esa emoción es solo una emoción, te desapegas de ella y te liberas, y por lo tanto desarrollas carácter. Llega tu emoción porque llega de manera inmediata, porque es la emoción que tienes predominante, pero tú sabes que no eres esa emoción, te distancias de ella y logras de alguna manera surfearla como una ola del mar, logras surfearla y logras pasar por esa emoción. Entonces,
De acuerdo a esta idea de las 4 emociones, más bien de los 4 temperamentos, es cierto que a las personas melancólicas les puede ayudar, sobre todo a las melancólicas que ven el mundo bastante oscuro, bastante pesimista, se conectan mucho con la tristeza. A estas personas les va a ayudar muchísimo estas ideas de optimismo. Sí, les va a ayudar a hacer frases de soy una persona abundante, soy optimista, soy muy alegre. Todo esto les va a ayudar muchísimo porque realmente su adicción a la tristeza les está jugando en contra. Entonces, por supuesto, necesitan nivelar esta adicción. Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con una persona sanguínea que se adhiera a esta filosofía? Pues esta persona sanguínea lo que va a estar es alimentando la misma emoción y va a evitar, se va a aplazar más en la construcción de un carácter. La persona sanguínea pues sí tiene muchas ventajas en la sociedad actual donde se valoran tanto las características alegres de alguien. O sea, si en esta sociedad dicen, ay, la persona positiva, la persona alegre, pues es con la que yo quiero estar, es la que pues está padre para convivir con ella, pues claro que se van a beneficiar de esto. Pero también tiene cosas bastante difíciles ser sanguíneo. La persona sanguínea, el problema que puede llegar a tener es que son personas por naturaleza muy optimistas. Entonces puede llegar a pasar que aplacen mucho el enfrentar los problemas cara a cara, porque tienden a evadirlos, tienden a preferir decir, bueno, después lo soluciono, después no pasa nada. Y como son muy optimistas, siempre piensan que de último momento se va a poder arreglar. Aplazan un poco el enfrentar los problemas. Es un poco, de hecho, el carácter dominante, el temperamento dominante de Latinoamérica, por ejemplo, es el sanguíneo. Entonces ven esta como correlación entre cierta irresponsabilidad, cierta como ay, bueno, después lo arreglo, cierta como conformismo, cierta como pasividad con el ser sanguíneo. Es un poco así como, pues sí, cierta como estar un poco cegado por la felicidad y de pronto no poder ver, oye, o sea, si esto lo sigo aplazando, va a ocurrir algo, o sea, va a ocurrir algo. El melancólico lo puede ver claramente, como es pesimista, ya se adelanta a lo malo, entonces lo quiere solucionar ya, ¿no? Para evitarlo. Pero ¿qué pasa con el sanguíneo? No, pues no va a pasar nada, o sea, tengo este problema, no pasa nada, lo soluciono en una semana. Llega la semana, no pasa nada, lo soluciono mañana, ¿no? Ahorita estoy muy feliz y así. Tiende a ser un poco evasivo. Entonces, ¿qué pasa si a esa persona le das todavía más, alimentas más ese optimismo? Pues no desarrolla carácter. Y lo interesante es que cada temperamento, sin importar que sea el sanguíneo, que es uno de los favoritos de todo el mundo y que es muy divertido y muy agradable estar con alguien sanguíneo, pues si no desarrolla un carácter, pues no va a poder liberarse de esa emoción adictiva hacia la felicidad, que al fin y al cabo es su emoción dominante, y para desarrollar carácter tiene que aprender a enfrentar las otras emociones que pueden estar dentro de él. Entonces, esta filosofía de ser optimista, de vibrar alto, nos aleja mucho de la realidad, nos aleja mucho de nosotros mismos, de realmente conectarnos con nuestras emociones. Todo el sistema emocional, y esto es algo que también menciono en otro video, todo el sistema de emociones es un sistema también de conciencia. Todas las emociones están ahí para hacernos conscientes de algo. Cuando una emoción predomina en nuestro carácter, que se vuelve nuestro temperamento, esa emoción nos ciega. Pero si nosotros la evitamos totalmente, si quitamos una emoción totalmente, estamos quitando un sentido. Es como quitarnos un sentido, la vista, el oído, el olfato, ¿no? Todas las emociones son importantísimas, son en conjunto un sistema de conciencia. Lo que hay que hacer es afinarlo, como una guitarra. Vamos a nivelarlo para que quede proporcionado, que quede armónico, y de esa manera tener más conciencia de la realidad. El querer mutilar las emociones y dejar únicamente la felicidad, dizque para querer obtener nuestros deseos inmediatos, pues solo va a generar la pérdida de la conciencia y por lo tanto un retroceso en el objetivo espiritual, que al fin y al cabo era lograr quitarnos los velos de la ignorancia, lograr cada vez más claridad y más conciencia de nosotros mismos como del mundo. Nos quita autoconocimiento de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer en este punto? Primero, aceptar esta parte, aceptar que sí somos creadores, que tenemos una parte divina, una chispa divina en nuestro ser, y que podemos hacer un cambio al mundo en nuestras vidas, por supuesto que sí, pero no desde el capricho, ¿me entienden? No todo lo que deseamos se nos va a cumplir, y eso nos va a liberar, nos va a decir, es que si yo no consigo algo no es porque esté haciendo mal la técnica de la ley de atracción, no es porque yo esté mal, es porque simplemente
todo llega en su tiempo, todo llega a su momento y las circunstancias son unas. Y a veces no podemos tener todo lo que deseamos. Y por otro lado, si no podemos ser optimistas y ser la persona más feliz del mundo, y así no quiere decir también que estemos mal, quiere decir que estamos viviendo la naturaleza humana que abarca múltiples emociones. Las emociones son un sistema de conciencia. Y voy a poner el mismo ejemplo que puse en el otro video. Cuando este Buda sale de su palacio, ¿ustedes creen que entró a una conciencia superior a través de la felicidad? No. ¿Qué pasó? Cuando él salió de su burbuja, de su palacio donde lo tenían con todos los placeres, con toda la belleza del mundo, y ve la enfermedad, y ve la muerte, y ve el dolor, y ve todo lo que experimentaban los demás, él siente algo terrible en su ser, porque está viendo lo que no conocía esas emociones de tristeza, esas emociones de pérdida, no conocía la muerte, no conocía la vejez. Entonces, ¿qué pasa? Pues al ver todo eso, pues no se alegró, lo que sintió es tristeza y esa tristeza lo llevó a un nivel más alto de la conciencia porque ahora conocía la parte oscura del mundo. De otra manera, si no tuviéramos el dolor, no aprenderíamos. Lo capaz es que somos de desprendernos de las cosas, de lo capaz es que somos de enfrentar la adversidad y esa parte divina que existe en nosotros nunca saldría a la luz tal cual es, porque a veces de la carencia es de donde sacamos las fuerzas, de donde sacamos el autoconocimiento, de donde sacamos nuestro brillo, justamente de la carencia. Obviamente tiene que ser de un equilibrio, tampoco hay que como idealizar la tristeza y las emociones bajas como al estilo melancólico, ¿no? De decir un poco como, no, pues es que la tristeza es lo que nos lleva a la conciencia, porque esa es otra. También pensar que la tristeza o que la oscuridad del mundo es lo que nos lleva a la conciencia. Cuando muchas veces demasiada tristeza, demasiadas emociones así, también nos ciegan y nos llevan a la ignorancia. Más bien tiene que haber un balanceado contraste, idealmente, que por desgracia esto no puede pasar en todas las vidas, pero lo ideal es que haya un contraste equilibrado. Ay, le pegué al micrófono. Que hubiera un contraste equilibrado entre nuestras luces y nuestras sombras para poder ver la realidad. Si todo está oscuro, pues no vemos. Si todo está iluminado al punto de que no haya ninguna sombra, tampoco vemos. Entonces tiene que haber como una especie de equilibrio. Entonces, en sí, la espiritualidad de lo que trata es de una ascensión de la conciencia, de ir quitando los velos de la ignorancia y por lo tanto, pues a veces juegan en nuestra contra algunos estereotipos del espiritual que se van construyendo en determinadas sociedades. El de la espiritualidad pop actual no es el único. En diferentes épocas ha habido diferentes símbolos de qué es ser espiritual. Entonces, bueno, es importante platicar de esto. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, comentar qué opinan de esto y para ustedes qué es lo que hace que sea tan mala la espiritualidad pop. Y bueno, los leo en sus comentarios. Ya saben que me gusta mucho leer sus comentarios y los espero en el siguiente video. Gracias por ver.